Tiene de último momento a Federico Fiuriasi. Le vamos a preguntar todo sobre la economía y a Marcelo Ramal sobre si esto, Marcelo, es una crisis política o es una crisis económica. Así que arrancamos ya con esa pregunta, si te parece. Marcelo, gracias a todos por venir, ¿eh? Gracias, bienvenidos. Gracias. ¿Es político o económico? Es una crisis política, a esta altura, indudablemente, porque el presidente Macri el día miércoles pidió tranquilidad a los mercados, que no son otros que los mismos que se beneficiaron con su política durante 3 años. Bueno, y esos mercados, que no son más que los especuladores financieros, comenzaron la trepada del dólar, ¿no es cierto?, en 2 días. Pero indudablemente el problema es político, porque un gobierno que no puede controlar el valor de la moneda nacional, que es equivalente a decir la representación del trabajo, las jubilaciones o la riqueza de los argentinos, un gobierno que no puede controlar la moneda tiene cuestionada su capacidad de gobernar. Y me voy a explayar sobre eso a lo largo del programa. Muy bien. ¿Quién más? Santiago, ¿qué decís? Claramente es una crisis política. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que el gobierno, después de mucho tiempo de negar esa crisis política, asume que estamos frente a una crisis política y comienza a tomar algunas decisiones. No son las decisiones que hubiera querido tomar Macri. ¿Es cierto, Santiago, que es el regreso de Durán Barba, producto de que hay una autocrítica y se dieron cuenta que era una crisis política? Mira, Durán Barba en general opera en los momentos de crisis. Eso es lo que está haciendo hoy y mañana, porque mañana sigue esto. La reunión de hoy en la casa, en la quinta presidencial de Olivos. Que Durán Barba sea un personaje importante hoy, cuando la importancia es la economía y la política, mira, no la comunicación. Hay otro problema, pero hoy, digo, momento de resolver la economía, ¿no? Te lo voy a responder así. Durán Barba hoy se sentó en la mesa con Macri y con Marcos Peña. Y además fue con su socio, Santiago Nieto, que es el hombre que escribe los libros con él, que diseña la estrategia, que está siempre en la sombra, pero no. Hoy fueron los dos a la residencia de Olivos y allí se debatió primero la crisis, después cuáles serían las soluciones a esa crisis, supuestamente, según la visión del gobierno, y tercero, cómo comunicar, esto es central para el gobierno, cómo comunicar los próximos anuncios y cambios en gabinete. Claudio, ¿es una crisis económica? Deriva en una crisis o en... Si no, no estaríamos sentados a esta mesa un viernes a las 10 de la noche si la percepción no es esa. Obviamente es un tema de credibilidad y de confianza, y sin credibilidad y sin confianza es difícil que las variables económicas se puedan dominar. Cuando vos compras un dólar, compras un bono, compras una acción, en el fondo es un gesto de confianza hacia el futuro. El que compra un bono compra la capacidad de repago. El que compra acciones de una compañía cree que la compañía va a valer más y se va a apreciar en el tiempo. El que apuesta a su moneda o cree en su moneda, finalmente que también va a terminar siendo un buen negocio. Por lo tanto, es un tema que se resuelve o se debería resolver políticamente para volver a instalar confianza a aquellos que creemos, porque soy uno de ellos, en la Argentina y quiere estar dentro de la Argentina. Confianza, Federico, de la que venís advirtiendo que evidentemente no han logrado construir en los últimos meses, ¿no? Sí, y ese problema de confianza o esta crisis política creo que deriva de la crisis económica, de una economía que hasta 2017 acumuló desequilibrios muy importantes. Si no, no tendríamos la crisis de confianza en los mercados o la crisis política. Además del déficit fiscal, altos vencimientos de deuda en dólares, esta bola de nieve de Levax, que eso es una fuerte de inestabilidad cambiaria, el déficit externo, además del déficit fiscal, el desbalance de divisas que tiene Argentina, que estaba siendo financiado con deuda. Entonces, cuando el mercado te baja el pulgar porque frente a la herencia macroeconómica pesada y las fallas de coordinación agudizaste desequilibrios, ahora hay que corregirlos. Y ahora tenés un mercado que se plantea cómo vas a acelerar el ajuste fiscal, cómo va a ser políticamente viable para acelerar el ajuste fiscal, destrabar adelantos de desembolso del fondo y de esa manera poder despejar el riesgo de default que está priciando de alguna manera el mercado. Enseguida les preguntamos sobre las medidas económicas, sobre lo que se va a decidir este fin de semana, pero queremos mostrar estas imágenes, la crónica de esta semana. Sí, 34,50 la del Banco Nación, la del dólar mayorista, que es el piso, bajó un poquito ahora. A las 10 en punto abrían las pizarras con los nuevos valores. 35,90 la cotización del dólar Banco Nación. Siguiendo atentamente el movimiento de las pantallas, porque la verdad es que hoy, si hay algo que no ocurre, es que estén quietas las pantallas. Adrián. Banco Nación 38.10. Estamos ante una dificultad y
y no reconocerlo sería no entender lo que le pasa a la gente todos los días. Yo siento que lo que me traslada a toda la gente todos los días es incertidumbre. La cotización del dólar, ahora 39.60, Guilla. Somos todos prescindibles, somos todas personas que estamos acá para servir a voluntad del presidente. Cuando el presidente disponga lo contrario, seremos felices apoyando donde nos toca apoyar. 39,77, esto nos está marcando una suba de 5 pesos con 37 centavos en relación al cierre de ayer. Entendemos que hay un proceso hoy de desconfianza en una economía argentina que, en nuestra opinión, tiene fundamentos sólidos. ¿Cuál fue el precio que marcaron las pizarras apenas arrancó el día cambiario? 40 pesos para la venta, 38 para la compra. 3 minutos más tarde, el dólar se modificó y en este momento está planchado en 39,50 para la venta y 37,50 para la compra. La primer baja después de 8 subas consecutivas, ¿no? Y las últimas subas con una escalada infernal, sobre todo el día de ayer cuando subía de a 2, de a 1 peso, de a 3 pesos, ¿no? Cerró en 38 pesos, esto nos marca una baja de 1 peso con 77 con respecto al cierre de ayer. Argentina cuenta con el pleno respaldo del Fondo Monetario Internacional. Y lo que trataron de no repetir los errores del otro día, claro. ¿Te acordás cuando Macri habló a las 9, pasadas las 9 de la mañana, hablando de un nuevo acuerdo, de un respaldo con el Fondo Monetario, y el comunicado del Fondo Monetario recién vino pasadas las 7 de la tarde y en el medio no hubo ninguna precisión de mercados, creo que fue el miércoles, el día donde empezó toda esta tormenta, crisis, como quiera llamarle, despegue espectacular del dólar. Semana agitada que decíamos no ha terminado, porque lo que fue una reunión muy ardua hoy en la residencia de Olivos continúa mañana. Fue un cuarto intermedio, Santi. Y fue una reunión en continuado, sigue mañana, 48 horas seguidas de reuniones, podemos decir. Hoy hubo una reunión de coordinación, como todos los días, Mauricio Macri, los principales ministros. Además se incorporaron algunos que en general no van. Esa no fue la reunión principal. ¿Van a recibir malas noticias algunos de ellos? Y algunos sí, porque van a perder poder, que es lo que un político y un ministro no quiere. Algunos van a dejar de ser ministros. Vamos a ordenar un poco. Lo que se está armando es quizás una propuesta de achicar ministerios. Esto también va en línea con algo que había pedido el Fondo Monetario Internacional. Reducir el gasto. Hicieron 23 ministerios, crearon de ministerios en realidad que eran secretarías. Ahora podrían volver a hacer esa categoría de secretarías. De eso se habló hoy, pero ¿de qué más? Mira, primero una aclaración. El sistema, no solo el FMI, está pidiendo cambios en la conducción del gabinete y en la conducción de la economía. Lo que sí podemos asegurar es que ni Marcos Peña, ni Nicolás Dujovne, el hombre que maneja los números en Argentina y que tiene un poder importante porque vos te acordás que le dieron un poder sobre 8 ministerios. Bueno, ellos dos están más firmes que nunca. El coordinador y el jefe de gabinete. El coordinador y el jefe de gabinete. O sea, siguen. Lo que van a tocar son ministros que no tienen tanto peso. Por allí circuló la versión que tal vez los vicejefes de gabinete que acompañan a Marcos Peña, el tridente famoso, los ojos del presidente, tal vez dejen el cargo. Bueno, a mí me lo desmienten. Se verá mañana. Lo cierto es que mañana, sábado, un día que Macri en general usa para descansar, las reuniones comienzan muy temprano. Mauricio Macri, Marcos Peña, Nicolás Dujovne, y te tiro este dato. Larreta, que hoy no estuvo en Olivos, María Eugenia Vidal, que hoy tampoco estuvo en Olivos, parece que están un poquito enojados, van mañana y se encuentran también con Jaime Durán Barba. Bueno, Vidal que manifestó públicamente, ¿no? Un descontento en relación también a alguna de las frases que tuvo Marcos Peña negando que esto fuese una crisis sostenida cambiaria. Pero ¿sabes qué dicen Larreta y Vidal en la intimidad? Que Macri demora los cambios y después finalmente los hace. El achique de ministerios era algo que si se concreta, como todo indica, Macri no quería hacerlo, decía que era un gasto mínimo en la estructura del Estado y que además no significaba ninguna respuesta a los problemas que hoy tiene la Argentina. ¿Algo de lo que pasó hoy con agroindustria y los despidos de 600 personas puede tener que ver, por ejemplo, con un ministerio que pasa a ser una secretaría? Bueno, es una gran pregunta. Luis Echeverri, que es el ministro de Agroindustria, tal vez deje de ser ministro. Bien. Mañana tal vez no se conozca esto, quizás sea el lunes, tal vez esperan al martes. A mí me dicen que se viene un super lunes.
Me están diciendo acá por celular que de las reuniones que todavía algunas siguen, ¿no? Porque los equipos internamente hasta se fueron a comer juntos. Me dicen que este fin de semana van a terminar de deslizar no solo el programa económico que se presenta el lunes con el Fondo Monetario Internacional, sino también esta propuesta de cambios de gabinete y que el lunes es un super lunes de anuncios. Sí, hay mucha tensión en el gobierno, en las últimas 48 horas sobre todo, pero además hay tensión entre los que componen ese mismo gobierno sobre las determinaciones. Macri, esto es histórico, los que hemos seguido por ahí el proceso en la ciudad de Buenos Aires y también desde que Macri es presidente, y te diría incluso en Boca, Macri consulta mucho a todo su equipo, que es muy amplio en general, pero después a la hora de tomar decisiones se junta con 2 o 3 y definen qué hacer. Por eso algunos se quedaron afuera hoy y por eso hay enojo. Mañana, ya te digo, Larreta y Vidal van a Olivos. No sé si van a ser consultados o van a ser informados sobre los cambios. Lo concreto ahora es que se van a achicar ministerios. Eso parecería ser la solución a la par de anuncios. Que eso lo sabes mejor vos, Marcelo. Sí. ¿Hay contento o descontento con Caputo? En principio viaja a Washington también. Te pregunto, ¿con qué Caputo? ¿Con Luis Caputo o Nicolás Caputo, el mejor amigo del presidente? Te digo por qué. El mejor amigo del presidente, Nicolás Caputo, consultor en las sombras, está de viaje, está muy lejos de Buenos Aires. Lo consulta Macri. Lo consulta y cada vez que lo consulta Caputo hay decisiones. ¿Vos te acordás que Caputo, cuando asumió Macri, el gobierno, quedó afuera de las decisiones por distintas circunstancias? Entre otras porque Elisa Carrió dijo, lo quiero bien lejos. Y Caputo tomó distancia. Elisa Carrió que todavía no apareció públicamente, ¿no? No apareció, sí. Yo Solo creo con que, tweets. Sí, bueno, es un arma el tuit de Carrió, ¿eh? Y en el gobierno la respetan mucho. Yo creo que le están informando sobre algunas cuestiones que todavía no se definieron, pero que se pueden definir en 24 horas. Perfecto. Bueno, vuelve la mesa chica y hablábamos de Caputo. Y cuando hablamos de Caputo tenemos que hablar de finanzas, del Banco Central. Y por eso estamos en comunicación con Gabriel Martino, presidente de la HSBC, que es quizás el banquero amigo del gobierno, porque vamos a estar hablando un poco de todo lo que se viene, ¿no? En materia de análisis, el dólar y demás. Así que me voy a la mesa, ¿me acompañás, Santi? Bueno. Vamos. ¿Está en comunicación, Gabriel? ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, recién hace un ratito decíamos, ¿no? Una noticia que sorprendió porque fue después del cierre del mercado. Standard & Poor's pone en revisión negativa la deuda argentina. Y seguramente mucha gente que nos está viendo tendrá este pensamiento. ¿Cómo impacta esto en la cotización del dólar? No, a ver, que S&P haya puesto esto en revisión al dólar no debería tener impacto. Eso es más para el impacto en los bonos. Y la verdad que los precios están reflejando otro tipo de valuación para Argentina crediticia que no condice con la realidad de la calidad crediticia del país, ¿no? Martino, Franco Mercurial lo saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucha gente se pregunta cuál es el juego de los bancos en torno a la suba del dólar. Entonces, aprovecho esa pregunta que la verdad me la hacen todo el tiempo. Es decir, ¿cómo juegan en la corrida bancaria los bancos? ¿Qué hacen? ¿Compran? Porque muchos dicen son grandes operadores los que devalúan o los que compran 2 millones, 3 millones de dólares por día. Es decir, ¿cómo es el juego del banquero o del banco cuando pasa una situación como esta? No, los bancos somos intermediarios. Y las regulaciones del Banco Central no nos autorizan a comprar una gran cantidad de dólares. Y como te decía al principio, ¿no? Lo que hacemos es intermediamos entre la compra y la venta. Martino, hace un día nada más que el dólar estaba por encima de los 41 pesos y usted en un reportaje dijo, es un valor un poco exagerado, el valor de equilibrio, que hay algunas ecuaciones financieras para tomarlo, da un poco menos. Hoy, 38 pesos el cierre. ¿Este es el valor para el dólar? A ver, no hay un dólar de equilibrio en un precio determinado. Yo lo que dije que en 40 es un precio que me parece muy exagerado a valores de hoy, pero que el dólar debería estar un poco más abajo. Pero un dólar alto ayuda, por supuesto, a la cuenta corriente de la Argentina y ayuda a un montón de cosas, a hacer la economía más competitiva, aunque no debería ser el único instrumento, ni el instrumento del cual hay que demorarse aún para reactivar al país, ¿no? ¿Y qué esperan en la banca que justamente venía cuestionando constantemente faltas de señales políticas de lo que va a ser el anuncio del lunes? Recién Santiago daba algún anticipo de lo político, también se espera el programa económico que se va a presentar ante el Fondo Monetario Internacional. No, a ver, yo no opino de política y no hago política, eso se lo dejo a ustedes que son más analistas políticos o que están más en el tema político.
Nosotros creo que lo que el mercado está esperando hoy por hoy es anuncio de algunas medidas que algunas se fueron comentando en el día de la fecha, como a tratar de acelerar de alguna manera el superávit fiscal, que eso sería una muy buena noticia para el mercado, y eso ayudaría a calmar un poquito las expectativas, teniendo en cuenta que Argentina en los últimos 50 o 60 años es un país que prácticamente vivió con déficit fiscal, que hemos vivido de prestado, que hemos vivido a través de endeudamiento, y tener una señal de cambio sería más que positiva, y más cuando ahora viene una crisis, ¿no? Argentina solamente ha tenido en los últimos 50 años momentos de superávit, como por ejemplo en el 2002, después de un mega default, rotura de contratos, pero nunca ha tenido un encuadramiento de superávit fiscal en un gobierno que viene que no viene con una crisis, digamos que viene a través de lo que yo llamo tratar de transformar la economía y cambiar un paradigma cultural en la Argentina, ¿no? Martino, el otro ruido del día o de la semana tiene que ver con los depósitos. Algunos operando, digamos, a los que quieren que le vaya mal a este gobierno, diciendo que si vas al banco, tus dólares no están, no te los van a dar. ¿Cómo está el sistema financiero en cuanto a esta gente que estuvo operando hoy diciendo que si vas al banco no estaban tus fondos? A ver, el sistema financiero, que en general en el pasado ha sido motorizador de crisis, en este momento es muy sano, muy bien capitalizado. Es un mercado, es un sistema financiero que prácticamente tiene muy pocos préstamos y depósitos respecto al Producto Bruto. Y en el caso de los depósitos, tanto en pesos, en donde vos tenés un prestamista de última instancia, que siempre es el Banco Central con los bancos, y eso no es un problema. Y en el caso de los dólares, hoy Argentina tiene récord de depósitos en dólares, nunca tuvo fuera de convertibilidad la cantidad de depósitos, que son 32.000, 33.000 millones de dólares, como en este momento. Y el tecnicismo hace que en base a los encajes, es decir, que los dólares que hay que tener reservados en el Banco Central, más los dólares que los bancos tenemos en nuestros tesoros, realmente esa guarda de dólares es por lo menos el 50% de los depósitos. Por ende, puede haber gente que quiere retirar los depósitos, y es lógico con la historia de Argentina de 70 años de crisis y fracasos. Pero la verdad que, como te decía, el sistema está muy sano, capitalizado, y los dólares están en las cajas. Por ende, que los quiere venir a buscar, que los venga a buscar, ¿no? Gracias, Martino. Es bueno que hablen ustedes también, los presidentes de los bancos en estos momentos, porque muchas veces no lo hacen, y es saludable para todos poder escuchar las miradas, las opiniones de aquellos que tienen posiciones importantes. Gracias. No, gracias. Buen fin de semana. Bueno, ahí decía un título importante, ¿no? Es que sí, llevar un poco de calma también, sí, ¿no? claro. Porque que haya una corrida cambiaria no significa que tengamos una crisis de escasez de dólares, una crisis que pueda poner en peligro los depósitos de aquel que tiene un ahorro y lo tiene colocado. Eso está fuera de discusión y pero es hoy importante Luis de comunicarlo. ¿no? Porque, claro, Brancatelli empezaron a tuitear esto, y después te llegan por WhatsApp, ¿no? Esos mensajes anónimos, entonces te mandan mensajes y te dicen, che, es verdad esto, ¿no? Entonces es bueno ser claros, ¿no? esta semana, que ya se sumó a nuestra mesa, Fausto Espotorno lo decía, ¿no? Como que no hay un fundamento, Fausto, desde el punto de vista de la macroeconomía para pensar en una crisis económica hoy. Claro, no es una crisis... A ver, tenés una crisis de balance de pagos, que es una crisis en el mercado en el flujo de dólares que entran y salen de la economía. Pero no es una crisis terminal donde eso te afecta a que tengas una crisis bancaria o una crisis de deuda, como por ejemplo tuviste en el 2001. Aquí simplemente estás, por ahora, encapsulado dentro de una crisis de balance de pagos. ¿Qué es esto? Bueno, tenías un flujo de dólares que entraban en la economía, un flujo de dólares que salen de la economía. Eso estaba más o menos equilibrado en un tipo de cambio muy bajo. Ahora el flujo de dólares se redujo. El caño por el que entraban dólares antes era de 25 centímetros, ahora de 2 milímetros. Se te achicó la cantidad de dólares que entraron en la economía y eso produce una devaluación muy fuerte de la economía. Hablando de la escasez de dólares, digo, una medida que está circulando muy fuerte, y hay información que habla incluso de la redacción de un decreto que va a salir publicado, un decreto presidencial el martes, sobre la suba de las retenciones. Fran, lo veníamos hablando un montón porque el campo había puesto el grito en el cielo cuando se sugirió. Era una sugerencia que incluso hasta el Fondo Monetario Internacional había hecho. Subir las retenciones, subir el impuesto al campo, pero ahora se está hablando de general. Planteémoslo de esta manera: o achican el gasto o suben los impuestos. La decisión sería hacer las dos cosas: achicar el gasto, es decir, reducir ministerios, que lo contaba Santiago recién, y por otro lado, subir los impuestos. ¿Dónde piensan? Preguntamos a la mesa, Federico, vos hiciste un cálculo de eso. ¿Cuánto podría ingresar al Estado en millones de dólares si se elevan
las retenciones o se pone más carga impositiva sobre los sectores que exportan. Sí, el problema es que Argentina, la mitad del gasto público indexa a la inflación pasada, lo que es jubilaciones. Entonces, no tenés tanto de dónde seguir ajustando el gasto y menos espacio político. Ya ajustaste ahí, decís. Exactamente. Entonces, vos tenés que hacer un ajuste fiscal que sea políticamente viable para que el mercado te crea y el fondo te adelante los desembolsos. La forma de hacerlo políticamente viable con el dólar de 40 es con retenciones. Es inevitable con este dólar de 40 para tratar de facilitar el ajuste fiscal y amortiguar el impacto que tiene la suba del dólar en el bolsillo del consumidor. No es un impuesto que guste, porque el problema central de Argentina es hay que exportar más, pero tiene que ser algo transitorio. Poniéndole un dólar de 40 el año que viene, con 70.000 millones de dólares de exportaciones, 5% del total de exportaciones, eso te da un ahorro fiscal de 0,8% del producto. Te ayudaría a ir del déficit de 1,3 al 0,5. Que es lo que se le va a proponer al Fondo Monetario Internacional. Y es lo que le propusieron a Macri varios economistas. ¿Ah, sí? Macri estuvo... ¿Melconian puede ser uno de ellos? Melconian habla con Macri, sin duda. Eso lo dijo en A Dos Voces, Melconian estuvo esta semana y nunca lo había dicho públicamente. Esta semana dio a entender, bueno, en medio del incendio y en medio del fuego es una posibilidad de aplicar retención. Macri no lo también, había dicho. también consultó economistas por afuera del circuito de Cambiemos. Lógico. Estuvo hablando con muchos economistas que hoy están fuera del gobierno, incluso de los medios. Claudio, ¿vos pensás que con esto se soluciona? Yo quería... Perdón. Sí. No, en relación acá a lo que se estaba conversando. Primero, acá se señalaba que hay una crisis de balanza de pagos. Es decir, la Argentina ingresa menos de lo que sale en términos de dólares y en términos de divisas. Si hay una crisis de balanza de pagos y al mismo tiempo el gobierno no la puede financiar, porque por algo fue al Fondo Monetario, entonces tenemos una crisis de deuda. Lo que está pasando en la Argentina, esta corrida con el dólar y toda esta crisis que se desató hace algunos meses atrás, es el resultado de una insolvencia. Argentina no puede afrontar los pagos de su deuda. Y quiero desmentir acá una cuestión que es completamente falaz y que debe ser definitivamente desterrada. Con la reducción del déficit fiscal, con todo eso esto que se está hablando, que se está presentando como la panacea para resolver esta crisis, no se va a resolver nada, por dos motivos. Primero, porque incluso si se llevara el déficit fiscal a cero, estaríamos hablando de 4.000 o 5.000 millones de dólares menos, lo cual no representa ni la 10ª parte de las necesidades de financiamiento que tiene la Argentina. Segundo, el déficit fiscal se puede cubrir con crédito interno, porque estamos hablando de pesos. Pero la Argentina tiene un problema de dólares, de crédito externo. El crédito externo, a juzgar por el rendimiento de los bonos argentinos que se han derrumbado, está en un costo de entre el 9 y el 12% anual, es decir, el costo de un país quebrado. Pero por eso fuimos al Fondo Monetario Internacional. Fuimos al Fondo Monetario, así es, y el acuerdo con el fondo agravó la crisis, por dos motivos. Primero, porque el fondo, a diferencia de lo que muchos creían, no vino a rescatar a la Argentina. El fondo dijo lo siguiente: nosotros ponemos este dinero para asegurar el pago de la deuda externa argentina, pero no me lo van a usar para rematar dólares y mantener estable el mercado de cambio. Pero una parte sí se permitió. Muy poco, por ese motivo, porque permitió... millones de dólares. Sí, ocurre lo siguiente, más de lo que quería, mucho más de lo que quería, pero con eso que se permitió, de todas maneras, el tipo de cambio se fue a 40. Una crisis de deuda, ¿para qué se define crisis de deuda? Déjame terminar el razonamiento y después hablas. Es decir, el Fondo Monetario le puso límites muy claros a la venta de dólares y planteó que el dólar flote libremente. Y el dólar se fue a 40. En segundo lugar, el fondo exigió este famoso desarme de las LEVACs. El gobierno emitió pesos para financiar ese desarme de las LEVACs. Una buena parte de esos pesos terminaron alimentando, ¿no es cierto?, la compra de dólares. Sí. Y entonces tenemos la situación de hoy. 2 meses después del acuerdo con el Fondo Monetario, el dólar se fue a 40 pesos cuando se decía que era para estabilizar la moneda. Ahora, veamos el contenido social
de esta devaluación. Ahora lo vamos a Porque, llevar a- lo vamos a te llevar al quiero terreno. completar Espera, esta Marcelo, idea lo nada vamos a más. llevar al terreno de la economía. Una sola cosa y te Pero dejo, Claudio Claudio. no está de acuerdo en que es una No, crisis pero de quiero solvencia, dejar sobre el contenido social. Ahora me van a contestar todo, no hay problema. Pero veamos el significado social de esta devaluación. Los que tenían LEVAX se pasaron a dólares. Como el Fondo Monetario no deja vender muchos dólares, el dólar se va para arriba. Cuando el dólar se va a 40, los trabajadores argentinos y los jubilados argentinos pierden un 30% de su salario y de su jubilación. Entre el miércoles y jueves de la semana pasada, los que viven de su trabajo y los que viven de una jubilación perdieron el equivalente a una semana de su salario y de su jubilación. Es decir, el pase de las LEVAX al dólar para que los especuladores se queden tranquilos fue bancado con el salario de los jubilados argentinos. Espera, Marcelo, eso es una espera. confiscación No, hagamos un económica. monólogo. Claudio, vos decías que no estabas de acuerdo en que era una crisis No. de solvencia y de deuda. Primero, un segundo, déjenme ser un poquito más constructivo. La Argentina no está pasando un buen momento y si estamos todos machacando, es como que están apagando un incendio y nosotros estamos castigando al bombero, vamos a dejarlo trabajar, etcétera. Primer punto, creo que la Argentina necesita, todos vivimos en la Argentina, por los jubilados, por los que estemos, necesitamos tirar para el mismo lado. Segundo punto, crisis de deuda. Si querés, lo hacemos públicamente, traigo todos los números, me pueden ayudar, todos los vencimientos que tiene la Argentina, y vos metías lo de S&P como la calificación de deuda. Un bono argentino rinde 200 puntos más de lo que rinde un bono de Turquía. Vos agarrás la deuda de Turquía, agarrás la deuda argentina, no es comparable. Argentina quizás debe más, ponen en revisión. El promedio de todos los que tienen B, que es si bajamos de categoría, el promedio de lo que rinden esos bonos en todos los países del mundo está cerca del 7%. En Argentina ya rinde un 8,5, 9%. Por lo tanto, ese tema ya está descontado en los precios. Si yo agarro todo lo que vence en el 2018, son 3.000 millones que vencen del Bonar 2018, ya está la plata y la mayoría la tienen en Argentina, ANSES y otros organismos, con lo cual cobran la renta de ese bono. 2019, todos los vencimientos están cubiertos. La ayuda del fondo fue un cambio de acreedor, porque vos dejaste de tomar deuda afuera y cancelás con la del fondo. ¿Cuál es la diferencia? El fondo te presta el 5% anual cuando los bonos rinden más. Por lo tanto, es una noticia que nos abarata ese costo de dinero. No es una crisis de deuda. Hasta ahora es una corrida cambiaria, por lo que muy bien explicaba Fausto. Si yo tengo que muchos más dólares que me demandan que los que están ofreciendo, no seamos injustos y mencionemos que tuvimos la peor sequía de la historia y la soja cayó 22% este año. Con lo cual, una parte, aparte del endeudamiento, perdimos esos dólares. ¿Cuál es el puente que tenemos que crear de cara al futuro? Por eso creo que necesitamos la construcción de todos, en vez de estar todos a ver quién se cae o buscando cabezas. Si Argentina, la próxima cosecha va a ser muy buena. Hoy tuve el honor de ver una charla de Ricardo Arriazu donde te mostró un gráfico espectacular de 1920 hasta la fecha. Hubo una sequía cada 7 a 9 años, parecía cronológica, y te mostraba que no hay una sequía y al otro año otra sequía, nunca lo hubo en la historia. Y después te mostraba 2 años después qué pasaba en los próximos 2 años después de una sequía. Y era una cosecha récord en el cual vas a tener un montón de dólares. Eso es importante, Vas Claudio, a exportar porque gas, uno que vas se a tener un montón de dólares. Termino y ya termino. Este cuello de botella en la balanza de pagos, con el tiempo, si llegamos a transitar juntos esto, porque no nos conviene a nadie que esto se caiga. A nadie. A ninguno, Pero es que aparte no se cae, digo, recapitulando un momento esto, digo, entran los dólares del campo, vamos a exportar energía, que hace un montón que gas no se exporta en Argentina. O dejamos de importar, no sé si Entonces, exportar. ¿el repunte económico cuándo viene? Yo creo que para eso vamos a esperar. Digamos, necesitas recuperar la credibilidad del mercado para mantener el dólar tranquilo y que eso permita que el salario se recupere contra la inflación. Eso no va a pasar este año. Este año la película salario-inflación, probablemente la inflación esté en la zona de 38, 39%. Si estabilizamos el dólar, el salario va a estar muy por detrás. Por eso es necesario recuperar la confianza del mercado. Y por eso, digo, esto no es una crisis de deuda en el sentido de que Argentina todavía tiene niveles manejables de deuda en relación del sector público con el mercado. El problema es que la devaluación aumenta la relación deuda en dólares producto y que tenemos un déficit fiscal muy alto que hace que eso crezca fuerte. Entonces, el desafío para que el ratio de la deuda producto se mantenga estable es bajar el déficit fiscal, hacerlo políticamente viable y bajar el costo financiero de la deuda. Argentina, para cerrar el programa financiero de acá a fin de 2019, la brecha de dólares son 7.200 millones de dólares. Eso es poca plata para los mercados.
¿Sabés quién es el principal acreedor del Estado hoy en día? ¿Quién es el principal acreedor del Estado? ¿Quién es? El Estado. El Estado. ¿Me dejan salir? El año que viene, Bauto. los 28.000 millones de dólares que vencen de deuda, 14.000 los cobra el Estado. O sea, se los hace rollover. O sea, que la mitad de lo que vence el año que viene es del Estado. Un minuto, salgamos de la macro, porque si no, hay mucha gente que también se queda afuera, que está diciendo, pero pará, contame un poco qué va a pasar en este semestre, porque un poco con lo que decía Marcelo, yo comparto en que hay consecuencias de las medidas que se tomaron, y a mí lo que me llama la atención es que se están repitiendo las medidas. Entonces, digo, ¿qué pasa en este semestre? Digo, hay una recesión en marcha, encaminada, y lo que estamos viendo es que las medidas que tome Duhovne el día lunes van en camino a aumentar esa recesión. Es decir, si hay empresas vendiendo menos y gente consumiendo menos, lo que viene en los próximos meses es lo mismo. Por más que tengamos una fantástica y maravillosa cosecha en diciembre de trigo, digo, para muchas empresas que no venden trigo, va a ser un semestre malo, preocupante y malo. Te voy a decir, a ver, cuando uno mira las dos variables que están hoy en juego, las dos variables económicas que más se salieron de causa, que es el dólar y la tasa de interés, las dos variables juegan diferente para el crecimiento económico. La suba del dólar en el mediano plazo ayuda al crecimiento económico. ¿Por qué? Porque mejora la posibilidad de los exportadores y además aumenta la proporción de consumo de bienes de producción local en el mercado interno. Lo que te perjudica es la tasa de interés. Esa es la variable hoy negativa sobre la actividad económica. La principal, hablas con cualquier pyme, cualquier empresario y te dice, no sé cómo descontar los cheques, no sé cómo pasar el próximo mes. Y esa es la variable para mí más difícil hoy para bajar que tiene el gobierno. Entonces, como decía Federico, y que tiene un buen punto, el desafío del gobierno de aquí a fin de año es tratar de estabilizar el mercado financiero para poder ir bajando la tasa de interés. Y ahí es donde entra en juego la política, las medidas, el tratar de generar confianza para que pueda bajar la tasa de interés. En ese sentido creo que pueden ayudar medidas que generen confianza, en el sentido de poder tratar de bajar la tasa de interés, ¿no? Vamos un minuto con Claudio Suchevich a mostrar unos números. ¿Me acompañás, Claudio? Así, ¿Conmigo? Por favor, acompáñame, dale. Se sorprendió. Solo no puedo con esto. No te dejamos descansar hoy. Y ahora volvemos a la mesa, pero así Sucho puede explicar mejor que nadie realmente, la cotización del mes de agosto, que es lo más difícil de contar. ¿Qué pasó en agosto, Claudio? Este era el valor de la moneda 28.25 el día 1 de agosto, ¿no? Daba la sensación de que el presidente del Banco Central, Caputo, había logrado calmar, ¿no? Y es más, creo que vos habrás hablado, todos decíamos, bueno, pasaron varias semanas, creo que 4 o 5 semanas de calma cambiaria. ¿No estábamos tranquilos? Mirá cómo fue evolucionando, ¿no? 13 de agosto 30, 24 de agosto 31, 28 de agosto 30 y casi 32, y el salto de ayer, ¿no? Del jueves negro, de 32 a 40 o de 31 a 40 pesos. ¿Qué pasó si había calma cambiaria el 1 de agosto? Quizás lo más difícil de explicar es con qué volumen sucedió esto. Si voy a este día, cuando perforó los 40, que fue el jueves, hoy es viernes, acá, el jueves. Sí. El que perforó los 40, hasta los 40 habían operado solo 12 millones de dólares. Y cuando vos preguntabas quién compra ¿Cuánto operan dólar? normalmente? 12 millones. ¿Cuántos opera un día? Mercado de 1.200 millones de dólares. Hasta esa hora. 12 Después, millones al llevaron... final del día, cuando el Central salió a vender 550 millones, que le llevaron menos al final, habían operado 167 millones de dólares. Con eso perforó los 40. Después, cuando el Central apareció, se calmó y hoy hizo 3 ofertas. La última también ofreció 500 millones y le llevaron solo 75 de los 275 que vendió al final. No sé qué les pasa a ustedes. A mí me cuesta entender esto de Sucho. Le voy a pedir que lo explique mejor en ese sentido. Se supone que cuando uno ofrece dólares, si hay más oferta, el dólar baja. ¿Por qué si el Banco Central tiene un poder de fuego enorme, 50.000 millones de dólares, y vos decís, con 12 me lo llevó de 30 a 40? ¿Por qué? Eso es lo inexplicable. Por eso te digo, yo no creo una conspiración o algo por el estilo, porque no es un problema de mucha demanda, es un problema de falta de oferta. ¿Por qué puede pasar la falta de oferta? Entre otras cosas, que el único que está vendiendo es el Central, que te falta otros vendedores, porque esta presión diaria de todos los días sube, 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 el que tiene y quería vender, por las dudas espero. Y después veo. No es un tema de exceso de demanda. Pero si el Banco Central los vende... se los compran todos. Es más, el primer día, este día, llegó a ofrecer, no le compraron 300 millones, le compraron 100, se corrió y fueron a comprar más. Pero la pregunta es esta, ¿la oferta del Central no baja el dólar? Que lo baja Central mientras que está la oferta, pero el Central oferta por subastas. Cuando termina la subasta, se va al lobo y empieza a subir. Y ese es el debate que se dan entre muchos.
Muchos que dicen, dejar el dólar que encuentre el equilibrio para tener un valor de equilibrio y a partir de ahí actúo para que no vender reservas baratas. ¿Para qué voy a vender a 30 si después me lo van a subir, etcétera? Sí. Te espero donde haya mercado, ahí salgo a vender. Otros, yo estoy más en esa línea de que como el dólar tiene una función social también, te genera ansiedad, haces un programa especial a las 10 de la noche, llamás, etcétera. La gente está pendiente, no es bueno esta volatilidad en el dólar porque paraliza. Entonces, creo que a veces es mejor participar, mostrar que hay reservas. Las reservas son mucho más que todos los pesos que están dando vueltas. Si todos nos ponemos locos y con todos los pesos queremos comprar dólares, la verdad que las reservas están. Fue un requisito del Fondo, Marcela, vos por ahí te vas a acordar mejor. Fue un requisito del Fondo Monetario Internacional que no se ofreciera, digamos, frenar el dólar, o sea, dejarlo libre al dólar. ¿Fue un requisito del FMI? Sí, claro, dejar el libre albedrío, como se puede llegar a denominar, a esto que fluctúe en función de oferta y demanda. Eso fue firmado en este primer programa. Hoy es sujeto de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y hay que decir también, te digo, me están llegando noticias de último momento, porque estamos hablando de lo que significa todo esto, la devaluación, la inflación, en la economía real, en tu bolsillo. A partir de las 0 horas, Shell, una de las petroleras más grandes, no es la petrolera estatal, pero es una petrolera importante, aumenta el precio de los combustibles un 12%. Así que empezamos a ver algunos de los coletazos de la devaluación, que además cuando aumenta el combustible esto se va a la góndola, ¿no? Bueno, inflación, bueno, es uno de los temas... Yo chequeé con otra petrolera, con YPF, me dijeron 2%. Claro, pero eso es impuesto. Mira, sí, es 9%. Impuesto, exacto. 9%. No, los aumentos son por impuestos. ¿Vos te acordás que había digamos, los impuestos se van ajustando también en función de la inflación? Mañana, ¿no? Era 2%, pero eso sumale lo que ellos ya iban, lo que tenían previsto aumentar, iba a ser del 5%. Ese 5% se transformó en 9% por la última devaluación. Y todo esto se traslada a la góndola. Y cuando hablamos de góndola también hablamos de inflación, porque por supuesto... También la inflación es uno de los temas que se van a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Recién arriesgabas un número. Pocos economistas arriesgan números de inflación. No, no es arriesgar, sino... ¿39%? Es tratar de, digamos, de... Claramente este dólar de 40 te va a llevar más inflación. Si uno calcula que después de agosto y septiembre baja un promedio de la zona de 2%, ya te deja en una zona de 38, 39, calculando que agosto y septiembre puede estar en 3,5 de vuelta. Entonces, ese es el problema de la devaluación. Fausto igual señalaba... sigue siendo una inflación alta, 3,5. Agosto nos cerró 3,6 agosto. Y septiembre va a estar ahí. Septiembre va a estar jugado de vuelta. Ahora, nadie acertó este escenario del 2018. Digo, Sucho decía no echar leña al fuego. Yo coincido con vos, Sucho. Ahora, coincido, 100%. Ahora... A cualquier CEO de una empresa, si le pifia, como este gobierno le viene pifiando a las proyecciones económicas, proyectaron un 15%, vamos camino a un 35%, ahí tiene que haber responsables, digamos, ¿no? O sea, no durás un semestre si tenés gente que te dice una cosa y a los 6 meses te dicen, ah, no, bueno, me confundí, me equivoqué. Ese es el problema de la devaluación. Fausto señalaba muy bien que la devaluación ayuda a mediano plazo que las exportaciones recuperen. Ahora, en el corto plazo, te complica el salario real. Y te lleva a que el Banco Central tenga que aumentar la tasa de interés y te enfría toda la cadena de crédito. Entonces esa es la parte del costo político que tiene que afrontar el gobierno y el menor de los costos es tolerar más inflación para tratar después de recuperar la confianza. Y si pensamos un poco en el escenario que se propone, ¿no? Ya pensando para el año que viene, muchas familias deben estar haciendo también sus propias proyecciones, vacaciones y demás. Van a proponer déficit cero o los más cercanos a 0%, para poder cerrar este preámbulo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Va a haber mayor intervención del Banco Central o esa es la propuesta que va a hacer el gobierno? Es decir, contener al dólar si es necesario que se hiciera. ¿Qué se puede esperar entonces para el año próximo con la economía? Es que depende del día a día y cómo termine esto. Yo te tendré que responder políticamente. Decime cómo va a ser el escenario político, el escenario social, etcétera, porque el que invierte, el que quiere pensar... Mira, hay... voy a parafrasear a otro economista, que dice que hay 3 tipos de confianza en la vida. La primera confianza es la de corto plazo, que es donde depositas tu dinero. Levac, tasa, etc. Después tenés una confianza a 10 años, la confianza de mediano plazo, que es donde depositas tu empresa. Un empresario no quiere echar gente, quiere tomar gente, no quiere echar gente, son familias, los conocen, etc. Que eso sí necesitas una planificación. Y después está la confianza a largo plazo, que es donde depositas tu SAR. No es que quiero evadirte la respuesta, pero en principio lo que estamos discutiendo es un tema de gobernabilidad, de política, qué queremos, cómo queremos como sociedad. Si nosotros como sociedad queremos maduramente trabajar
y entender el concepto, bueno, no quiero mezclar los temas, pero el concepto de como una sociedad tirando para el mismo lado, me parece que independientemente del gobernante de turno, si no cambiamos la regla del juego todo el tiempo, vos podés pensar que el año que viene con las variables económicas va a estar todo mejor. Si vamos a estar todos ansiosos, como tuvimos desde abril venimos en crisis, o sea, vos lo mostrabas en el gráfico, ¿no? También, desde abril venimos en estas corridas. En realidad la crisis empezó antes, digamos. El 28 de diciembre. La crisis 28 de diciembre de la fecha. En abril, bueno, pero la crisis... la cambiaria así más fuerte, ponele que llevamos 4 o 5 meses en este estado de ánimo, es difícil pensar a 4 o 5 meses. Mi intención es, o lo que quiero hacer es decir, sí, mira, hay muchas noticias de mediano y largo plazo que pueden revertir la situación, a mí me inspiran confianza al menos que un montón de cosas pueden salir bien, desde ese lado hay que transitar esto lo menos dañino posible. Y cierro un comentario. Para mí las clases más bajas podés llegar a asistirlas y creo que hay un nivel de asistirlas. Me parece que lo más complicado pasa en las personas que ganan la clase media, media-baja, la que gana entre 20 y 50.000 pesos, que eso no tenés cómo llegar y es la que más siente el impacto devaluatorio porque es la que consume más alimentos, la que consume combustible, etcétera. Y creo que eso es la concentración más fuerte para que esto termine saliendo. Tenemos una pausa, pero Marcelo tiene que decir algo. Sí, no, ocurre lo siguiente, no. Me sorprende que si hace un ratito fui desmentido cuando señalé esta situación de insolvencia argentina, que ahora nadie se anime a hacer un pronóstico más allá del día a día. Si estamos tan bien, ustedes deberían animarse a decir que en 4 o 5 meses vamos a estar mejor. A ver, Financial Times ayer publica información de una consultora norteamericana señalando que de acá a diciembre del 2019 las necesidades de financiamiento de la economía argentina son de 77.000 millones de dólares, un 50% más de lo que eventualmente colocaría el Fondo Monetario Internacional. No entiendo tampoco por qué... Considerando que nadie la renueva. No sé por qué, considerando un porcentaje de renovación. Luego, quiero decir lo siguiente. Pero si decimos... Luego ustedes me tienen que explicar. Se pone picante, déjenme hablar. Tenemos una tanda. Lo podemos retomar, lo retomamos así no te cortamos. Una sola cosa. También deberían explicarme por qué los seguros contra el default de la deuda argentina se triplicaron de diciembre hasta hoy. Ahora, yo no soy un agorero, no vendo seguros contra default. Soy militante del Partido Obrero, defiendo determinados intereses. Lo que quiero persuadir a la población, al oyente, que este sacrificio terrible, esta masacre social a la cual quieren ser condenados los trabajadores argentinos, insisto, le robaron una semana de su salario en 2 días. Ese sacrificio es inútil, porque la Argentina va a ser llevada a una quiebra nacional, como ya ocurrió muchas veces en la economía argentina. Ya escuchamos estos pronósticos tranquilizadores otras veces y hemos terminado siempre del mismo modo, rendidos de una manera ignominiosa ante los acreedores internacionales, pero hoy esto puede ser peor, porque por el nivel de la hipoteca argentina... Pero también hemos declarado el default y tampoco nos fue mejor, Marcelo. No, ocurre lo siguiente. También declaramos el default en 2002 y no fue mejor. No estoy a favor de un default, Franco, te quiero explicar. Lo que se Marcelo, llama default... ¿lo seguimos después de la tanda? Porque nos apremia ahora voy a decir qué es el default. El default es lo que nos va a llevar la política que se defiende acá. Pausa muy breve, ya venimos. El aroma de un nuevo comienzo. La suave brisa a lavanda despierta la emoción al ver ese nuevo anillo en tu mano. Esa sensación de seguir estando de luna de miel 10 años después. Complicidad. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. S.S. Johnson, una compañía familiar. Giacomo Capellettini, un clásico desde siempre. Y ahora también los nuevos Giacomo Raviolini. Próbalos.
Clarín y Zurich lanzan la 10ª edición de su Premio a la Educación y te invitan a presentar propuestas que promuevan el pensamiento científico y tecnológico en la escuela primaria. Hay 600.000 pesos en premios. Podés presentar tu proyecto hasta el 31 de agosto de 2018. Bases y condiciones en www.clarin.com/Premio a la Educación. Participá y asegúrate de ser parte de la transformación que la educación necesita. Son dos mujeres que siempre despertaron fantasías. Una superó momentos muy difíciles. La otra estuvo casada con un político. Las dos trabajaron junto a inolvidables figuras y comparten una amistad que va más allá de los escenarios. Tienen la palabra Adriana Brodsky y Ginette Reynal. Bellas por dentro y por fuera. Otras cosas creo que fueron peores que estar casada con un político. Tiene la palabra con Roxy Vázquez y Daniel Malnati. Sábado 21 horas por TN. Che, amor, me parece que no era un perro muy para departamento. Y me lo voy a guardar. Nos podemos mudar a un departamento con patio. Sabiduría es cómo te lo tomás. La Morenita, desde 1890, haciendo café. En el campo no hay feriados. Se trabaja de sol a sol. Hay que mantener vivas las tradiciones. Dime cómo cambia. Cambia lo superficial. Cómo cambia también lo profundo. Y así como todo cambia. Que yo cambie no es extraño. Fueron hechos para romperse. Ranger, hácelo todo. ¿Mi plato preferido? El pastel de papa que hace mi mamá. Insuperable. ¿Vos por qué no probaste la sopa que hago yo? Riquísima. No, lo mejor son mis ñoquis de remolacha. Salsita con casan creme y listo. Para mí no hay como el tiramisú de Lucho. Va, de la abuela de Lucho. Los sándwiches de mi papá, la rompen. ¡Aguante los sándwiches de mi papá! ¿El mejor plato que probé en mi vida? Es el pescado que hace Juli. Para. Antes, mi picada. Con Casancrema el mejor plato es el tuyo. Casancrema, un pote, 1000 gustos. TN en vivo las 24 horas. Descargate ya la app de TN. Bueno, seguimos repasando la actualidad económica, pero Sí. sobre todo poniendo el foco en lo que se viene, ¿no? Y dejar en claro esto, que me parece que al pasar quedó como mensaje dando vueltas. No es una crisis de solvencia, el Fondo Monetario Internacional viene a poner los dólares para que Argentina pueda pagar su deuda, por lo tanto, no hay fantasma de default. Y lo que decía Martino, un banquero en primera persona asegurando que los depósitos están en buenas manos, que el sistema bancario está robusto, llevar un poco de calma en función también de lo que se vivió en las últimas horas. Pero lo que se viene, la economía, el salario versus la inflación, ¿qué se puede esperar para el año que viene? Bueno, para el año que viene tenés el ajuste fiscal, hay que hacerlo. Eso es malo para el nivel de actividad. Las exportaciones van a andar muy bien con este dólar, con este mejor tipo de cambio real y una cosecha que se va a mejorar. Salario, inflación, eso va a depender de si recuperás la credibilidad del mercado y te vuelven a entrar capitales. Bueno, ahí, y contenés el dólar, el salario se puede recuperar con la inflación. Pero necesitas que el ajuste fiscal sea creíble, que tenga respaldo político para poder controlar el dólar. Sobre No todo es 2001. y sobre La todo, devaluación ¿sabés no qué? te genera un problema De un- sistémico en los bancos. De cara de un año electoral, ¿no, Santiago? Sí, Es lo totalmente. que busca el gobierno. Sí, vos sabés que hoy me contaba una persona que habla mucho con los ministros y con el propio presidente que Macri lo único que quiere hoy, lo único que quiere es frenar la crisis cambiaria. Si no frena la crisis cambiaria, no se puede pensar en el 2019, ni siquiera en cómo termina este año. Vamos a ir a Nueva York, sí, vamos a hablar con Silvina Sterin Pencil porque se viene, y ella va a estar viajando a Washington en las próximas horas porque se vienen reuniones importantes, ¿no? En la ciudad de Washington. Silvina, gracias por atendernos esta noche. Buenas noches. Y sí, efectivamente, como lo comunicó el propio Fondo Monetario esta mañana en un comunicado, el martes de la semana que viene, después del feriado por el Día del Trabajo aquí el lunes, van a estar recibiendo al equipo económico de Argentina, allí la propia directora gerente, Christine Lagarde, y el equipo técnico del fondo. Así que
realmente lo que se espera es que este préstamo de 50.000 millones de dólares pueda acelerarse, ¿no? Que realmente se renegocie, se propongan los cambios a la junta directiva y que rápidamente Argentina pueda disponer de estos fondos que en junio, les recuerdo cuando se estaba pactando este préstamo, cuando se estaba acordando allí en la capital, en la sede del organismo, decían que era un préstamo precautorio, que no iba a ser necesario usarlo. Bueno, 2 meses después estamos en otra situación, ¿no? O sea, es necesario acelerar esto, que sea todo más expeditivo. Y bueno, el martes vamos a estar allá en la capital dándoles todos los adelantos de esta reunión clave. Duhovne cara a cara con Christine Lagarde. ¿Cuánto se pueden llegar a acelerar esos tiempos, Silvina? Bueno, no se sabe. O sea, lo que sí se sabe es que realmente un espaldarazo del Fondo Monetario puede cambiar las cosas, como fue hoy muy evidente por la mañana, cuando desde el comunicado del fondo las acciones de las empresas argentinas que cotizan acá en Wall Street recuperaron el valor. O sea que ya es un gesto importante que reciba a la cúpula de la economía argentina, que reciba a la gente del Banco Central también, que va a estar tanto Caputo como Cañonero. Así que es importante. Para responderte concretamente tu pregunta, ¿cuánto se va a acelerar? No se los puedo decir si el martes nos vamos a ir ya con un tilde, con un ok, pero es un gesto muy importante que reciba toda la cúpula el martes. Silvina, gracias. Seguimos tu trabajo desde Washington en los próximos días. Gracias. Silvina Sterinpenser desde Nueva York y el lunes ya en la ciudad de Washington donde estarán las reuniones. Pausa muy breve y ya volvemos con la mesa. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a esta oficinista y a su delicado piso gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia a todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. S. Johnson. Danet te trae una promo irresistible. Hay 50.000 pesos para viajar, una Coolbox y 10 kilos de Danet todas las semanas. Carga el código de lote de cualquier pack en la web y suma chances para ganar. ¿Hasta dónde llegarías con Danet? Del viernes al domingo en Disco y Jumbo. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de pañales, galletitas, aceites de oliva, cervezas y más. 80% de descuento en la segunda unidad de vinos y espumantes, snacks, capilares, suavizantes y otros. Y 4x3 en leche Súbate. Disco y Jumbo. Nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Tu abrazo lo mantiene seguro y protegido en cualquier posición. El abrazo Haggis lo mantiene cómodo sin importar qué tan activo sea, ajustándose a todos sus movimientos. Los nuevos Haggis Active Sec tienen un inigualable sistema de ajuste, ahora con orejas elásticas. Probalos y comprobá el ajuste. Haggis Active Sec. Búscalos en sus 2 versiones. ¿Mi plato preferido? El pastel de papa que hace mi mamá. Insuperable. ¿Vos por qué no probaste la sopa que hago yo? Riquísima. No, lo mejor son mis ñoquis de remolacha. Salsita con casan creme y listo. Para mí no hay como el tiramisú de Lucho. Va, de la abuela de Lucho. Los sándwiches de mi papá la rompen. ¡Aguante los sándwiches de mi papá! ¿El mejor plato que probé en mi vida? Es el pescado que hace Juli. Para. Antes, mi picada. Con Casancrema el mejor plato es el tuyo. Casancrema. Un pote, 1000 gustos. El aroma de un nuevo comienzo. La suave brisa a lavanda despierta la emoción al ver ese nuevo anillo en tu mano. Esa sensación de seguir estando de luna de miel 10 años después. Complicidad. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. S.S. Johnson, una compañía familiar. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para el mismo hotel? Deja que Trivago compare los precios por ti. Solo tienes que escribir tu destino. Y con solo 2 clics, selecciona la fecha de llegada, de salida y busca. Puedes ajustar el precio según lo que quieras gastar. Elige el número de estrellas y filtra por las puntuaciones de millones de opiniones de todo el mundo. Así puedes estar seguro de que Trivago... Bueno, ya. ¿Qué estás haciendo aquí? Me estoy encargando de los molestos anuncios y pop-ups que aparecen en el sitio de Trivago. Pero si no aparece ningún anuncio molesto en Trivago. Claro, ya lo sé. Nunca tuve un trabajo tan fácil. Trivago te da una vista clara y simple de los diferentes hoteles que cumplen con tus preferencias para que encuentres fácilmente tu hotel ideal. No van a aparecer anuncios. ¿Nunca? Nunca.
Trivago. Bueno, seguimos repasando, sí, Qué semana termina intensa. La mesa, les pedimos a todos para el cierre 30 segundos de un comentario de lo que esperan de este fin de semana, que sabemos que en Olivos va a estar Vidal, Larreta, todo el gabinete, reuniones y el lunes los anuncios. ¿Quién se En anima las a próximas arrancar? 48 horas, Dale. Franco, el gobierno define si tiene alguna posibilidad o no de ser reelecto en 2019. ¿Por qué te digo esto? Le quedan pocas balas y las van a jugar el lunes. Cambios de gabinete, 1. Anuncios económicos y políticos, 2. Después van al Fondo Monetario y después empieza otra película, tal vez la última de este año fuerte, y allí se va a definir, por lo menos es el análisis que hacía el propio Durán Barba hoy, si el gobierno se repone de esta crisis fuerte, la peor en muchos años, y si tiene alguna posibilidad o no de presentarse en Macri en 2019. Fausto. A ver, yo creo que lo del lunes, bueno, no sé exactamente qué es lo que se va a hacer. Me imagino que lo que van a querer hacer es tratar de dar un paquete que genere cierta confianza, porque el gran problema es, podés tener beneficios en el futuro, pero de aquí hasta ese momento tenés que atravesar un desierto en cierta forma, porque tenés caída del salario real, caída en la actividad económica, tasas de interés muy altas, y para sostener el barco de aquí hasta fin de año, hasta que puedas empezar a ver algunos beneficios de las exportaciones, va a ser que genere confianza, ¿no? Entonces... Marcelo. El lunes vamos a tener 2 operaciones de encubrimiento y engaño. Una, presentar que el déficit fiscal se va a reducir aumentando los impuestos a los exportadores, cuando va a ser simplemente la pantalla de nuevos ataques a los trabajadores, mientras a los que se beneficiaron con la devaluación les van a tocar un poquito los impuestos, están pensando en despedir a 10.000 estatales. La otra operación de encubrimiento es que 2 o 3 cambios en un gabinete van a salvar un gobierno sin rumbo, cuya capacidad de gobierno de la Argentina está agotada. Como empecé, un gobierno que no puede defender la moneda nacional ha agotado sus posibilidades políticas. Nuestro planteo es que el poder político de la Argentina sea asumido por una asamblea constituyente electa a través del voto popular que tome medidas urgentes y necesarias para evitar que el país se vaya al abismo. Porque el default, Franco, y con esto cierro, el default, al default nos ha llevado Macri, nos ha llevado Menem, nos ha llevado de la Rúa. La izquierda quiere impugnar soberanamente... ¿No? Dejó fuera el kirchnerismo. El kirchnerismo gobernó con Menem y gobernó con todos los anteriores. Todos los que han gobernado nos han llevado al default y los beneficiarios de ese default, la clase social beneficiaria, está desfilando por Comodoro Pi, por haber armado un sistema de coimas. Al comunismo le fue muy bien en el mundo. Las crisis son la gran oportunidad de una transformación social. Bueno, Federico, terminamos con el repaso económico. Decías, no hay riesgo de default. No hay riesgo de default, la devaluación nos genera una crisis sistémica, va a haber más recesión y aceleración de la inflación estos meses que queda. El gobierno tiene que mostrar el lunes un plan fiscal que sea viable políticamente y que modere el impacto del ajuste sobre el salario. Esa herramienta son las retenciones, tiene que afrontar ese costo político. Gracias a todos, gracias por venir a toda la mesa y gracias a ustedes por acompañarnos. Marce, nos despedimos. No hasta el fin de semana, porque no sabemos qué. Yo creo que vuelvo el domingo, pero va a ser un fin de información. semana para estar atento. Mucha información. Gracias por estar ahí. Sigan el camino, sigan en TN.